Full Contacto Podcast MMA. Bueno, damos la bienvenida desde el hermano país del Ecuador a la nutrióloga Jimena Ortiz. Hola, ¿cómo están? Es un placer estar aquí en Full Contact MMA e invitarles, creo que están en un torneo Olimpo MMA. Soy Jimena Ortiz, soy nutricionista deportiva, tengo varias certificaciones y es un placer estar aquí para hablarles sobre nutrición especializada en el deporte de contacto. Jimena, ¿cómo es la nutrición en los deportes de contacto, en este caso de las artes marciales mixtas? Listo. Bueno, es importante mencionar que cada deporte y cada deportista necesita una nutrición individual, ¿sí? Siempre personalizada. No existe una nutrición o un plan nutricional específico para algún deporte en específico, vale redundar. Tenemos que tener en cuenta que todos nuestros macros y micronutrientes son importantes, siempre. La persona que quite algún macronutriente de tu plan de dieta, tienen que tener en cuenta muchos aspectos a futuro que puede llegar a tener repercusiones, sobre todo en el desarrollo y respuesta en el deporte que vas a trabajar. ¿Sí? Tenemos que ser muy inteligentes en qué etapa está nuestro deportista, sobre todo en deportes de contacto. Si está obviamente en etapa de preparación, o está en una etapa de competencia, ¿sí? Sobre todo si es amateur o profesional. Hay que tener en cuenta, me imagino que para los deportes o deportistas amateur, el corte de peso no es algo muy importante, ¿sí? Que para los profesionales. Hay que tener en cuenta que la proteína y el carbohidrato es esencial, ¿sí? Sobre todo para esos deportes como son llegar a una categoría de peso, en este caso los deportes de contacto. Debemos tener en cuenta que la proteína juega un papel fundamental en cortes de peso, sobre todo cuando queremos mantener nuestra masa muscular, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las proteínas, los carbohidratos y de qué manera podemos hidratarnos o cómo repercute la hidratación en nuestro desempeño deportivo. En la etapa de competencia o de preparación para una competencia, hay que tener en cuenta que el consumo de proteína nos ayuda a mantener al proceso de recuperación, a subir porcentaje de músculo, ¿ok? ¿Cómo podemos establecer esto? ¿Sí? Dependiendo a nuestro ritmo de entrenamiento. En el ritmo de entrenamiento, un deportista amateur puede consumir 0.8 a 1.1 gramos de proteína por kilogramos de peso. Pero si un deportista está en ese entrenamiento de 1 a 2 horas, podemos subir un poquito, sobre todo en entrenamientos de resistencia, ¿sí? De 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en un peso de 53 kilos y mi entrenamiento es de 2 horas, yo voy a multiplicar mis 53 kilos por el 1.5, que es mis gramos de proteína, nos saldría más o menos 79.5 gramos de proteína al día. Esta vamos a dividir para nuestras comidas. Si tengo 3, 4 comidas al día, si son para 3 comidas, vamos a dividir ese porcentaje. Y esas son las proteínas que debo consumir en cada comida para una etapa de preparación. Pero cuando nosotros estamos en un corte de peso, es primordial mantener el músculo que logramos construir en nuestra etapa de preparación. ¿A qué vamos a trabajar? En el corte de peso siempre vamos a disminuir un poquito los carbohidratos, ¿verdad? Y consumir un poquito más de agua en este corte de peso. Entonces vamos a subir el porcentaje de proteína para darme más saciedad y podemos subir de 1.8 a 2 gramos en porcentaje de kilogramos, ¿sí? Entonces hay que ser muy inteligentes al momento del corte de peso, sobre todo específico para esos competidores que tienen que hacer corte de peso, ¿sí? Y no olvidarse que el consumo de proteína debe ser con el consumo de carbohidratos para que se absorba de mejor manera esos aminoácidos de nuestra proteína. Siempre después de un entrenamiento fuerte, lo que tenemos que trabajar es el porcentaje de mi proteína adecuada para recuperación muscular
más 1 gramo por kilogramo de peso en carbohidratos para que se absorba súper bien la proteína, ¿sí? Y de esa manera lograr mantener ese glucógeno muscular, sobre todo cuando se pierde, cuando estamos entrenando. En cuestiones de proteína. En cuestiones de carbohidrato, ustedes saben que los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía, ¿sí? Es la principal. Y lo que nosotros deseamos con este carbohidrato, obviamente, es mantener nuestras reservas de glucógeno para darnos esa energía. ¿Cómo vamos a calcular igual el tema de los carbohidratos? Depende del tipo de ejercicio, si es moderado, de alta intensidad o de muy alta intensidad, ¿sí? Esto es aparte, obviamente, del porcentaje de carbohidratos que yo tengo que abastecer después de mis entrenamientos. Por ejemplo, si es moderado, ¿a qué me refiero con moderado? 3 veces a la semana, de unos 30 minutos a 1 hora, mi consumo de carbohidratos sería de 5 a 7 gramos por kilogramo de peso. En cambio, si es de alta intensidad, que lleva a cabo de 1 hora a 2 horas de entrenamiento, ¿sí? Trabajamos en cambio de 6 a 10 gramos por kilogramo de peso. Pero si es de muy alta intensidad, esos deportistas que entrenan 3, 4 horas, doble horario al día, podemos consumir de 8 a 12 gramos por kilogramo de peso en carbohidratos. Recuerden que eliminar los carbohidratos en deportes de contacto no es lo más acertado posible porque es mi base, ¿sí? Mi energía para poder lograr esos entrenamientos que son de hora a 2 horas, entrenamientos de fuerza, agilidad, resistencia, que es un buen entrenamiento establecido según la planificación del coach. Te pregunto, ¿qué tanta importancia tienen los carbohidratos e hidratación en las competencias? Como mencionaba, ¿no? Los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía, siempre. En el tema de hidratación, cuando realizamos cualquier ejercicio físico, vamos a tener una pérdida de minerales, obviamente en el sudor, cuando nosotros estamos realizando la actividad física, ¿sí? Siempre vamos a tener una pérdida de peso en líquido, ¿sí? Antes de una competencia debemos ser muy inteligentes, sobre todo en el corte de peso, porque vamos a perder ese líquido. Si nosotros perdemos más del 2% en líquido de mi peso corporal, en sudor, vamos sobre todo a tener mayor probabilidad de tener lesiones, ¿sí? Por ejemplo, si yo pierdo demasiado líquido al entrenar y no repongo ese líquido, esas sales minerales, esos electrolitos, tengo más probabilidad de tener alguna lesión en el momento de competencia o de realizar el ejercicio físico. Por eso es recomendable una forma de hidratarnos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a entrenar, en este caso vamos a hablar sobre el entrenamiento. Yo necesito 1 hora antes de entrenar tomar unos 60 miligramos de agua, ¿sí? Adicional a esto, los carbohidratos que me van a dar energía, que hay estudios que dicen que un carbohidrato más una fructuosa, eso quiere decir, puedo comerme un pan más alguna fruta. Obviamente, antes del entrenamiento de competencia, debemos evitar la fibra y las grasas, porque eso lleva mucho más tiempo de digestión en nuestro estómago. Así que lo que primero nos da energía son los carbohidratos, más los 60 ml de líquido para evitar deshidratación.